El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 14, versículo 13. San Mateo capítulo 14, versículo 13. La manera de enseñar del Señor era una manera práctica. Si Él no tenía un aula, no tenía un pizarrón, no tenía una tiza, pero trataba de enseñarle a sus discípulos aquellas cosas que tenían que aprender para llevar adelante la iglesia cuando Él no estuviera. Y una de las, digamos, más claras enseñanzas que el Señor manifestó con ellos es esta que vamos a leer ahora, la multiplicación de los panes, ¿sí? Hubo muchas otras que el Señor utilizó como, o sea, situaciones que Él utilizó como enseñanzas, pero esta es muy puntual y muy clara, este, muy precisa, digamos, ¿sí? Vamos a leer la palabra, capítulo 14 de Mateo, verso 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. ¿Sí? Aquí digamos, la responsabilidad de los discípulos, la visión de la situación. Ellos tenían lo que normalmente en términos de los talleres de liderazgo se habla tener la visión del cuadro completo, ¿sí? Es decir, uno no solamente ver lo puntual, sino ver lo general, ¿no? Todo a la vez. Bueno, los discípulos veían la gente que estaba necesitada, que estaba enferma y que venía al Señor, pero a la vez ellos se daban cuenta de que tenían que comer, que el lugar donde estaban no era un lugar donde había provisión. Entonces le dicen a Jesús que los mande a que vayan a las aldeas a buscar de comer porque no tenían para comer, ¿sí? Entonces acá comienza la enseñanza del Señor, ¿sí? Ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, ¿sí? Versículo 16, me salteé. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿No? Aquí está la enseñanza del Señor, ¿no? Dadle vosotros de comer. Los puso a ellos en un apriete realmente complicado, porque bueno, no tienen necesidad de irse. Lo lógico y normal era que vayan por las aldeas, busquen qué comer, pero el Señor le dice: no tienen necesidad, denle de comer, ¿no? Como diciendo: ustedes tienen para darles de comer a esta gente, ustedes tienen la posibilidad. Y entonces ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, no alcanza, ¿no? Siempre ellos hablando con la lógica y Jesús hablándole en términos de fe. Y él le dijo: tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, más de 15.000 personas tranquilamente aquí, ¿sí? Todo eso con unos pocos panes y los peces, puntualmente 5 panes y 2 peces, ¿sí? El Señor hizo el milagro, el Señor hizo la obra. ¿Cuál era la enseñanza de todo esto? Bueno, en primer lugar, que ellos no pensaran:
todo lógicamente, ¿no? O sea, la lógica nuestra está bien, pero no podemos pensar todo como piensa una persona natural. Nosotros somos del reino del Señor y sobre todo tenían ahí a Jesús, ¿no? Nosotros tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces nosotros no tenemos que abocarnos exclusivamente a la lógica. La lógica era la que ellos decían, ¿no? Que vayan a buscar comida por ahí. Y el Señor dice, no, ustedes tienen los recursos. Los recursos están acá, delante de ustedes, soy yo. Yo soy el Hijo de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Todo esto que está acá lo hice yo. ¿Y cómo no voy a multiplicar los panes y los peces? Cosa que en ese momento ellos se habían olvidado. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos pasa exactamente lo mismo. Que nosotros nos olvidamos de que somos hijos de Dios, de que tenemos los recursos del cielo, de que el Espíritu Santo está con nosotros, que podemos invocar el nombre del Señor y el Señor nos va a contestar. Lo que sucede es que a veces nosotros le pedimos o le rogamos al Señor y el Señor no contesta rápidamente o directamente no contesta. Entonces, claro, para no andar pidiendo y no recibiendo respuesta, entonces directamente hacemos las cosas por nuestra manera, a nuestra forma. Y nosotros tenemos que saber que a veces el Señor no contesta porque no nos conviene recibir la respuesta de nuestra oración, porque el Señor tiene otros planes, ¿no? Y tenemos que saber aceptar esto, de que el Señor tiene ya todo pensado, ya tiene todo organizado, Él sabe lo que nosotros tenemos por delante. Entonces el Señor prepara todas las cosas a favor nuestro, nunca en contra nuestro, siempre a favor, porque Él está con nosotros para bendecirnos y la prueba cabal de todo esto está en la cruz del Calvario. ¿Qué sentido tendría la cruz si el Señor no quisiera la salvación nuestra y la bendición nuestra? El Señor dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serían añadidas, todas las demás cosas. Es decir, el Señor no deja nada fuera, el Señor acomoda todas las cosas, prepara todas las situaciones, abre todas las puertas, ¿sí? Y cuando tiene que cerrar una puerta también la cierra. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor y no caer en esta tentación. Bueno, como yo le oré y no me contestó, entonces yo voy a hacer las cosas a mi manera. No, seguimos siendo hijos del Señor y seguimos estando en el reino del Señor. Evidentemente, los discípulos no aprendieron la lección como el Señor quería, ¿no? Como maestro, Él hace un paneo de sus alumnos, se da cuenta que los alumnos no entendieron en plenitud lo que el Señor había hecho y muchas veces esto también nos sucede a nosotros, ¿sí? Somos aleccionados por el Señor, somos llevados para que aprendamos determinadas situaciones y nosotros tenemos la mente en otro lado. Hay otro de los evangelios que menciona este pasaje y dice que no entendieron lo de los panes porque sus corazones estaban duros. ¿No? Aclara allí, hay como una ventana donde explica por qué ellos no lo entendieron plenamente. Entonces, ¿qué pasa? Rápidamente, ¿sí? en las situaciones que ellos viven constantemente, en el capítulo 15 hay otra multiplicación. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, versículo 32, tengo compasión de la gente. Ahora es Él el que de alguna manera está ahí apuntándole a los discípulos, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces los discípulos le dijeron, ¿de dónde tendremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Caramba, no había multiplicado los panes un ratito antes, ¿no? ¿Cuántos días podían haber pasado entre la primera multiplicación y la segunda? Sin embargo, ellos estaban como nulos,
como si no hubiesen aprendido absolutamente nada, como si no hubiesen vivido esa situación. ¿Sí? Ellos decían, ¿de dónde vamos a sacar nosotros? ¿No? Se sintieron presionados. ¿De dónde vamos a sacar nosotros la comida para darle de comer a esta gente? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, lo mismo que la vez anterior. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, e igual que la vez anterior. Y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 4.000, antes 5.000, más o menos, póngale ahí cerca de 20.000 personas, 16.000 por ahí. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Se dan cuenta de que ellos vivieron una experiencia que el Señor había provocado justamente para enseñarles algo. Sin embargo, el corazón de ellos, dice la Biblia, estaba duro por determinadas cosas que habían vivido y no estaban sensibles a la voz del Señor. Entonces, ellos como que se habían olvidado completamente del milagro del Señor. Y a veces eso nos pasa, ¿no? El Señor hace milagros, el Señor obra a favor nuestro, pasa el tiempo, nos vuelve a pasar algo similar y en vez de tomar aquella experiencia y aprovecharla y ponerla por obra en este momento, no. Es como que nos hubiésemos olvidado completamente, como que nos borró de la cabeza el enemigo, la situación. Esa situación tenía que despertar nuestra fe y decir, Señor, tenemos estos pocos panes y los peces, pero te tenemos a vos. Vos multiplicaste los panes una vez, lo podés hacer de nuevo. Y lo mismo podemos decir nosotros, Señor, si vos me sacaste de esto, me sacaste de lo otro, me sacaste de aquello, ¿cómo no me vas a sacar de esta situación que estoy viviendo hoy? Es decir, apoyarme en las experiencias antiguas para influir sobre las situaciones presentes y creerle al Señor que el Señor va a hacer un milagro, que el Señor se va a glorificar en nuestra vida. Esa es la enseñanza que el Señor quería dejarle a los discípulos y es la enseñanza que el Señor nos quiere dejar a cada uno de nosotros. Los momentos pasados, las experiencias pasadas, no son desechables, sino todo lo contrario. Las tenemos que aprovechar para poder cambiar la situación del día de hoy, que quizás no sea tan agradable como esperábamos. Oramos al Señor. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Te bendecimos, Señor. Gracias por cada momento, Señor, en el cual tú nos llevas para aprender cosas, Señor, que nos benefician a la hora de enfrentar situaciones futuras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.